Hola, el día de hoy tendremos el tema de músculos de la pelvis, periné y muslo. Yo soy Mauro y les hablaré de los músculos de la pelvis. La pelvis se puede dividir en dos, en una zona glútea y en una zona pelvitrocanteria. Los músculos que forman la zona glútea son el glúteo mayor, el glúteo medio, el glúteo menor y el tensor de la fascia lata. Los que comprenden la zona pelvitrocanteria es el piramidal, el obturador interno, los gemelos superior e inferior, el obturador externo y el cuadrado femoral. El glúteo mayor va a tener una zona de origen bastante grande, va a ser el labio lateral de la cresta ilíaca, la cresta sacra media y el coxis. Su inserción va a ser en el tracto iliotibial de la fascia lata y la tuberosidad glútea del fémur. Su inervación está dada por el nervio glúteo inferior y su acción es el extensor más potente de la pierna. El glúteo medio tiene su origen igual en el labio lateral de la cresta ilíaca, pero va a estar entre dos líneas glúteas que va a ser la línea glútea posterior y la línea glútea anterior. Su inserción va a ser en la cara lateral del trocánter mayor. Su inervación está dada por el nervio glúteo superior y su acción va a ser un potente aductor del muslo. Seguimos con el glúteo menor. Este músculo va a tener su origen entre dos líneas glúteas también, que va a ser la línea glútea anterior y la línea glútea inferior. Su inserción será en el borde anterior y superior del trocánter mayor. Su inervación va a ser igual al glúteo medio y su acción será igual también al glúteo medio, pero será más eficaz ya que este músculo es más pequeño y su contracción será más fuerte. El tensor de la fascia lata tendrá su origen en la espina ilíaca anterosuperior y se va a insertar en la fascia lata formando el tracto iliotibial, que este tracto iliotibial se irá a insertar en la tuberosidad lateral de la tibia por una banda conocida como la banda de Maillard. Su inervación va a estar dada por el nervio glúteo superior y su acción va a ser aductor y rotador lateral del muslo. Cabe destacar que este músculo nos da estabilidad mientras estamos parados sobre un pie. Ahora hablaremos de los músculos pelvitrocanterios. Primero tendremos al piriforme o piramidal de la pelvis. Su inserción medial u origen será en la cara anterior del sacro alrededor de los forámenes sacros. Cabe destacar que esta porción es la porción intrapélvica, o sea, dentro de la pelvis, y tendrá su inserción lateral en la parte media del trocánter mayor, y que esa será su porción extrapélvica. Su inervación estará dada por el nervio piriforme, y su acción va a ser un rotador lateral del fémur. Ahora tenemos al músculo obturador interno. Este músculo tendrá dos porciones también, una intrapélvica, que va a estar insertada en la cara interna de la membrana obturatriz, contorneando el agujero obturador, y una porción extrapélvica que se va a insertar en la cara interna del trocánter mayor por encima de la fosa intertrocantérica. Cabe destacar que en esta porción extrapélvica será acompañado por otros dos músculos que son los gemelos superior e inferior, formando una estructura llamada tríceps coxal. Su inervación es dada por el nervio obturador interno y su acción va a ser un rotador lateral del fémur. Ahora tenemos a los músculos gemelos superior e inferior, que dependiendo del músculo que hables tendrá su origen. Por ejemplo, el gemelo superior tendrá su origen en la esquina isquiática, mientras que el gemelo inferior tendrá su origen en la tuberosidad isquiática. Ambos se insertan en donde mismo, en la cara medial del trocánter mayor junto con el músculo obturador interno. Como ya les comenté, estos tres músculos forman lo que conocemos como el tríceps coxal. Su inervación dependerá, al igual que su origen, del músculo que se hable. El superior tendrá inervación del músculo obturador interno, mientras que el inferior del nervio cuadrado femoral. Su acción también será rotar el fémur hacia afuera, al igual que el obturador interno y los demás pelvitrocanterios. Ahora tenemos al músculo obturador externo, que tendrá su origen en la cara anterior del cuerpo del pubis y en la rama del isquion. Su inserción será en la fosa trocantérica del fémur por debajo de la inserción del obturador interno y de los gemelos. Su inervación será dada por el nervio obturador y su acción, al igual que los demás pelvitrocanterios, será de rotador lateral del fémur. Por último tenemos al músculo cuadrado femoral, que tendrá su origen en el borde lateral de la tuberosidad isquiática y su inserción será en el borde posterior del trocánter mayor. Su inervación será por el nervio del músculo cuadrado femoral y su acción, al igual que los demás pelvitrocanterios, será de rotar el fémur hacia afuera. Hola, yo soy Max, les voy a hablar de los músculos del periné. El músculo elevador del ano se divide en tres, que es el jugo rectal, el iliococcigio y jugo coccigio.
que este último a su vez se diferencia en cubo vaginal, cubo prostático, dependiendo del género. También está el isquiococigio, esfínter externo del ano, transverso profundo del periné, transverso superficial del periné, isquio cavernoso y bulbo esponjoso. El músculo puborectal, su origen es de la superficie interna del pubis y su inserción abarca el recto a modo de lazo. Su inervación es del plexo coccigio, de la tercera del sacro a la cuarta del sacro. Sus particulares es que este forma el hiato genital para el paso del intestino y por su parte interior del recto, y mediante su contracción puede traccionar y consecuentemente comprimir el recto hacia adelante contra la placa del tejido conectivo del intestino periné. Lo más importante del músculo puborectal es que este es considerado como el mecanismo de oclusión anal más importante. El músculo pubococcigio, su origen es el hueso pubis en la superficie interna, en el arco tendinoso del músculo del borde del ano. Su inserción es en el hueso coccyx del centro tendinoso del periné. Su inervación es directamente de los ramos del plexo sacro. Como les comenté anteriormente, este músculo se divide dependiendo del género. En el caso femenino, va a estrechar la vagina lateralmente para comprimir el feto antes del nacimiento, y en el caso masculino va a ser el músculo puboprostático que será capaz de elevar ligeramente la próstata. El músculo iliococcigio, su origen es en el arco tendinoso del músculo del borde del ano, su inserción en el hueso coccyx y su inervación son los ramos directos del plexo sacro. El músculo isquiococcigio tiene su origen en la espina isquiática en la superficie interna. Su inserción es en el hueso sacro, bordes laterales caudales del hueso coccyx. Su inervación son los ramos directos del plexo sacro y cumple con la función de tensar muscularmente el suelo pélvico. El músculo esfínter externo del ano, su origen es en la dermis alrededor del ano, centro del perineo, cuerpo perineal. Su inserción es en la dermis y tejido subcutáneo alrededor del ano y ligamento anococcigio. Está inervado por el nervio pudendo. Se divide en porciones. La porción subcutánea está formada por un músculo cutáneo en forma de anillo situado alrededor del orificio anal. La porción superficial, que son las más fuertes y profunda, tocan lateralmente al ano de modo que lo pueden estrechar entre sí. Este músculo se pone en tensión ante situaciones de alarma, cuando se activa el reflejo anal y durante el cierre voluntario del ano. Su función es de retención. El músculo transverso profundo del periné, su origen es en la rama del hueso isquio, su inserción es en la placa tendinosa alrededor de los orificios de paso para la uretra, en el caso del hombre, y de la uretra y de la vagina en el caso de la mujer. Su inervación es en el nervio pudendo o nervios perineales, y su función es estabilizar el hiato genital. El músculo transverso superficial del periné tiene su origen en la hendidura superficial o desdoblamiento del músculo transverso profundo del periné, en la tuberosidad isquiática y rama del isquion. Su inserción es en el centro tendinoso del periné. Está inervado por el nervio pudendo y sus particularidades, al igual que el músculo transverso profundo del periné, es la de fijar el rafe perineal y por lo tanto el ano y la raíz del pene o de la vulva, según el género. Es un músculo de formación inconstante. El músculo isquiocavernoso tiene su origen en la rama del isquio, su inserción en la túnica albuginea del cuerpo esponjoso del pene o de la vagina, y su inervación está dada por el nervio pudendo. Este músculo puede comprimir la parte profunda de los cuerpos cavernosos del pene o del clítoris, y este mecanismo permite aumentar la presión necesaria para la erección. El músculo buloesponjoso tiene su origen en el centro tendinoso, su inserción en la mujer, cuerpo cavernoso del clítoris, y en el hombre, fascia urogenital inferior y dorso del pene. Está inervado por el nervio pudendo. En el caso del hombre, su contracción permite evacuar el contenido de los conductos masculinos durante la fase final de la micción y durante la eyaculación. En la mujer, este músculo se extiende lateralmente para dar inicio a la apertura de la vagina. Hola, soy Angélica y yo les voy a hablar de los músculos del muslo, que se van a dividir en tres compartimentos principales. El primero va a ser el anterior,
que va a estar compuesto por el músculo sartorio y el cuádriceps, del compartimento intermedio o medio, que va a estar compuesto por los músculos grácil, pectíneo y los aductores, y el compartimento posterior, que va a contener al bíceps femoral, al semitendiноso y al músculo semimembranoso. Ahora les voy a hablar del sartorio, que se origina en la espina ilíaca anterior superior. Tiene su inserción en la tuberosidad medial de la tibia. Está inervado por las ramas L2 y L3 del nervio femoral. Y su acción principal es flexionar la pierna sobre el muslo en abducción y rotar lateralmente. A continuación les voy a hablar del cuádriceps femoral, que como su nombre lo dice, está compuesto por 4 músculos, que son el recto femoral, el vasto lateral, el vasto medial y el vasto intermedio. El recto femoral tiene su origen en 3 tendones: el reflejo, que se inserta en el surco supraacetabular, el directo, que se inserta en la espina ilíaca anterior inferior, y el tendón recurrente en la cápsula articular coxofemoral. El vasto lateral tendrá su origen en el trocánter mayor y el labio lateral de la línea áspera del fémur, mientras que el vasto medial tendrá su origen en la línea intertrocántea y el labio medial de la línea áspera del fémur. Y el último, también el vasto intermedio, tendrá su origen en la cara anterior y lateral del cuerpo fémur. En conjunto, estos 4 se insertan mediante un tendón común propio del cuádriceps en la base de la rótula y en el ligamento rotuliano en la tuberosidad de la tibia. Su inervación también es compartida por el nervio femoral en sus ramas del L2 al L4, y la acción conjunta de este será extender la pierna en la articulación de la rodilla. El siguiente músculo es el grácil. Se origina en el cuerpo y en la rama inferior del pubis. Se inserta en la parte superior de la cara medial de la tibia. Está inervado por el nervio obturador en sus ramas L2 y L3. Este va a aducir al muslo, flexionar la pierna y ayuda a rotarla medialmente. El músculo pectíneo se origina en la rama superior del pubis. Se inserta en la línea pectínea del fémur y está inervado por el nervio femoral en sus ramas L2 y L3. En ciertas ocasiones puede recibir un ramo del nervio obturador y su función es aducir y flexionar al muslo. También contribuye a veces a la rotación medial del muslo. El aductor largo, originado en el cuerpo del pubis, tiene su inserción en el tercio medio de la línea áspera del fémur y su funcionalidad principal es aducir el muslo y en cierta medida flexionarlo. El aductor corto tiene su origen en el cuerpo y en la rama inferior del pubis. Su inserción distal será en la línea pectínea y parte proximal de la línea áspera del fémur. Ambos aductores, el corto y el largo, serán inervados por el nervio obturador en sus ramas de L2 a L4. Ahora hablaremos del aductor mayor, que tiene 2 porciones, una aductora y una isquiotibial. La parte aductora se origina en la rama inferior del pubis y en la rama del isquio, mientras que su porción isquiotibial se va a originar en la tuberosidad isquiática. Se inserta igualmente mediante sus 2 porciones, aductora e isquiotibial, en la línea áspera del fémur y en el tubérculo del aductor del fémur, respectivamente. Su porción aductora va a estar inervada por el nervio obturador y su porción isquiotibial por el nervio ciático. Ahora el bíceps femoral, que va a constar de 2 cabezas. La larga se va a originar en la tuberosidad isquiática y la corta en la línea áspera y en la supracondylia lateral del fémur. Se van a insertar juntos en el lado lateral del peroneo. Ambas cabezas, la larga y la corta, tendrán inervación por el componente tibial y peroneo del ciático, respectivamente, en sus ramas L5, S1 y S2. Por último, hablaremos de los músculos semitendinoso y semimembranoso. Tienen su origen común en la tuberosidad isquiática y su inserción también será común en la cara medial de la parte superior de la misma y también en la parte posterior del cóndilo medial de la tibia. Estarán inervados por el componente tibial del nervio ciático. Cabe destacar que existe una estructura
compuesta de inserciones comunes llamada pata de ganso. Esta pata de ganso está ubicada por debajo del cóndilo medial de la tibia y está compuesto por los tendones de los músculos sartorio, grácil y el músculo semitendinoso. Por nuestra parte es todo y muchas gracias.